Vamos a ir a Juan ahí 10, hermanos, y vamos a estar en los primeros 21 versículos. Y estos versículos que vamos a ver hoy hemos titulado la predicación El Buen Pastor. Antes de comenzar, hermanos, quisiera hablar un poquito y reflexionar acerca de las palabras del Señor Jesús. Hoy día, una de las cosas que tenemos que entender es que todo ser humano necesita ser pastoreado, ¿sí? Cada persona necesita ser pastoreada, llámese mujer, llámese hombre, llámese niño, niña. Cada uno de nosotros necesitamos ser pastoreados. Y cuando hablamos en el término de pastorear o ser pastoreados o el pastor, estamos hablando en términos de un guía, de una persona que cuida nuestra alma. Un pasaje muy conocido en el Antiguo Testamento acerca del carácter del pastor y lo que desempeña el pastor es en el capítulo 23 del libro de los Salmos. ¿Recuerdan ese salmo? El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice. Y Él me pastoreará en verdes prados, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque esté yo en valles de muerte, no temeré, porque el Señor está conmigo. Dice, su vara y su callado, esos son dos herramientas que tienen los pastores, una vara y un callado. El callado trae como un signo de interrogación, un gancho, y se usa para acarrear a las ovejas del cuello. Si una oveja se va yendo a otro lugar, el pastor agarra su vara, su callado, y la extiende otra vez al camino. Y la vara es para golpear, para corregir. Y David enseña muy bien esto porque a lo largo del Antiguo Testamento, el trabajo que se ha desempeñado y que se ha utilizado como una alegoría, que se ha utilizado como un ejemplo para hacernos entender cómo es el trato de Dios con su pueblo, es el pastor y las ovejas. David fue pastor, Abraham fue pastor, Moisés fue pastor. A ver, gran parte de los que salen en el Antiguo Testamento son pastores. Ya tenemos gente acá afuera que nos oyen, ya nada más falta que entre, que están orando por ellos. Han sido pastores, y en el Nuevo Testamento también nos deja ver mucho campo que tiene que ver con ese trabajo que se hacía. Y la realidad es que el trabajo del pastor era algo que sucedía muy coloquialmente, porque eran lugares donde habían muchos prados y eran personas que se dedicaban a la cría, a la venta, también pues a matar los corderos, porque eso era parte del sacrificio del Antiguo Testamento. Así que eso abundaba mucho. El trabajo de ser pastor abundaba mucho. Lo que yo comienzo diciendo es que cada ser humano necesita ser pastoreado, eso es una realidad. Cuando Adán y Eva, el Señor los hizo en el huerto, hermanos, ellos estaban siendo mentoreados, pastoreados. El alma de ellos iba a ser conducida y estaba siendo conducida por Dios mismo. Ellos paseaban y caminaban junto a la presencia de Dios, y podríamos decir, hermanos, que la necesidad de ser pastoreados no termina ni siquiera aún después de la glorificación. Cuando nosotros lleguemos a la gloria con Cristo, cuando Cristo regrese por nosotros, todavía seguiremos siendo pastoreados por Él. ¿Sabes por qué? Porque parte de la labor de un pastor es enseñar, es cuidar el alma a través de la palabra de Dios. Y eso es algo que nunca vamos a terminar de devorar. Aún en la eternidad, aún en el cielo, delante de la presencia de Dios, vamos a seguir siendo mentorados por su palabra, seguiremos aprendiendo de Él por la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios es infinito y su sabiduría no tiene fin. Así que todos los días vamos a estar aprendiendo del Maestro. Nunca va a ser suficiente, nunca nos vamos a aburrir, ¿sí? Siempre va a estar enseñándonos y pastoreando nuestra alma. Lamentablemente, hermanos, a lo largo de toda la historia de Israel y a lo largo de la historia de la iglesia, lamentablemente hemos visto cómo Dios ha llamado a pastores y cómo otros se han proclamado pastores y han
aún también esos llamados y los que no fueron llamados han herido tanto a la iglesia. Estamos hablando de personas que toman el lugar pastoral y han herido a la iglesia, no la han conducido. En vez de conducir a la iglesia, en vez de sanar a las heridas, en vez de guiarlas a través de la palabra y equiparlas a través de la palabra, abusan de las ovejas. Y eso va creando, hermanos, también una necesidad grande de que las verdaderas ovejas del Señor están buscando ser pastoreadas. De hecho, una de las razones por las cuales Dios nos llamó a plantar esta iglesia, hermanos, es contemplar la necesidad de que hay ovejas que quieren pertenecer a iglesias bíblicas. Hay ovejas verdaderas del Señor que quieren pertenecer y ser pastoreadas bíblicamente, porque esa es una necesidad que toda persona que ha sido salvada tiene. No somos ovejas salvadas para vivir en aislamiento solas, no. Somos salvadas para estar en el redil, para pertenecer a la membresía, para crecer allí en la membresía. Todo crece y fructifica en la membresía. Fuera de ahí no pasa nada. Entonces, Dios nos ha llamado a eso, pero lamentablemente, hermanos, sí, esto es verdad, lamentablemente ha habido pastores que han herido a las ovejas. Y eso es muy, muy molesto. Personalmente, hermanos, a mí me ha molestado mucho ese tipo de situaciones. Que hay muchos pastores que toman la ignorancia de las ovejas y las manipulan. No quiero extenderme, pero quizá este sermón pueda durar 2 sesiones. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Pero una de las cosas, hermanos, que a mí nadie me contó, que yo viví, yo vengo de una iglesia así. Yo crecí en una iglesia donde el pastor era un manipulador. Nada bíblico. Y la ignorancia, déjeme decirle, la ignorancia de la palabra de Dios es la arma secreta que esos pastores usan. Cuando hay ignorancia en el corazón de la palabra de Dios, hermano, tú estás frágil y puedes ser manipulado. Entonces yo crecí en una iglesia así, por muchos años crecimos así, hasta que el Señor nos hizo libres. ¿Sabes con qué nos hizo libres? Con su palabra. Cuando la palabra de Dios vino, alumbró nuestra mente, alumbró nuestro corazón y fuimos llevados a pastores, fuimos llevados a prados verdes, donde el Señor nos ha hecho descansar y hemos fructificado, hemos crecido. Pero la realidad, hermanos, es que siguen existiendo pastores que no deberían estar en ese cargo. Siguen existiendo hombres malos y corruptos. Siguen existiendo hombres que se dicen ser pastores llamados, pero que Dios no llamó. Como les decía en el Antiguo Testamento, diciéndole a los profetas que se autodenominaban profetas, diciéndole al Señor, ustedes se dicen así profetas, pero yo no los llamé. Y lo que el Señor les mandó a Israel es, prueben a los profetas, y si no se cumple lo que dice, ¿sabes qué hacían? Mátenlos. Agarren piedras y apedréenlos hasta morir. Qué mala onda que ya no esté vigente esa ley. Así tuvieran miedo realmente, como yo tengo temor cada domingo que me paro aquí de proclamar la palabra de Dios, no es cualquier cosa, hermanos. Ustedes piensan que uno viene y lee la palabra, y no, hermanos, toda la cosa que yo digo aquí, el Señor está apuntándola en un libro, y cuando Él regrese va a decirme, y va a llamarme a cuentas, por las almas. Así que no es cualquier cosa, yo le pido en el Señor que ore por mí. Pero esa es una realidad, hermanos, que hay malos pastores. En el libro profético del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, el Señor habla a los profetas de Israel y alega en contra de ellos, les increpa, les molesta lo que está sucediendo, y no tengo tiempo para leerlo. Pero si tú tienes la oportunidad hoy cuando llegues a tu casa, abre el capítulo 34, léelo y escudriña lo que dice. El Señor está molesto con los profetas de Israel y específicamente está molesto con los sacerdotes, con los que enseñan la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, a lo largo del Evangelio de Juan hemos estado viendo los sacerdotes, los saduceos, los escribas, los fariseos,
que pertenecían a este grupo de personas que ministraban a la gente, a los judíos, a los israelitas en aquel tiempo también, personas que pastoreaban el alma de estas personas, que conducían, que mentoreaban, que guiaban y equipaban con la palabra de Dios, y específicamente con la Torá, con la ley, con los salmos, con todo el Antiguo Testamento ministraban a las personas. Pero el problema, hermanos, el contexto del capítulo 34 de Ezequiel es que Dios estaba molesto con los pastores porque no estaban pastoreando a sus rebaños. Y el Señor les habla y les dice que Él está en contra, dice, yo estoy en contra aquellos pastores que se apacientan a sí mismos. Están ejerciendo el pastorado, sí, pero en vez de ejercerlo para las ovejas, se autopastorean a ellos mismos, se cuidan a ellos mismos, se aprovechan de las ovejas, y en vez de ir a restaurar a las que han caído, en vez de ir a consolar a las que están pasando un momento difícil, no van y ellos mismos se aprovechan de la situación. Y el Señor les dice, yo estoy en contra de ustedes. Y a lo largo del capítulo 34, el Señor dice que Él va a tomar cartas en el asunto y al final da una promesa maravillosa. Dice que Él va a enviar a pastores que tengan su corazón, para que ya no vuelva a pasar que los pastores se aprovechen de las ovejas. Y la realidad, hermanos, es que Él cumplió su palabra. Él ha enviado a pastores, pero todavía seguimos batallando con esa parte. De que hay iglesias que están siendo manipuladas, hay pastores que están siendo aprovechados con la iglesia y no están haciendo lo que Dios, si es que los llamó, no están haciendo lo que el Señor les ha llamado. Yo no estoy aquí, hermanos, para autoproclamarme como el buen pastor, que Dios me libre de tomar ese lugar, porque hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que no he logrado. Hay muchas cosas que mi madurez todavía no ha crecido a ese lugar, pero estoy convencido de que algún día el Señor me hará entender y me llevará a eso. Yo soy una oveja también. Yo también soy como ustedes, soy una oveja. No, mi trabajo es ser pastor, no es mi identidad ser pastor, mi identidad es ser oveja. Yo soy también como ustedes, solo que Dios me ha llamado específicamente a algo muy distinto a ustedes. Yo tengo mis mismas necesidades. Yo no estoy aquí para proclamar, yo estoy aquí para proclamar al que realmente es el verdadero pastor, a nuestro hermoso Jesús. Él es el buen pastor. Y la realidad, aunque vamos a estar alternando estas dos situaciones de Cristo, pero también los pastores que abundan en las iglesias, es que Dios, hermanos, prometió dar pastores y maestros. Y lo hizo, hermanos. De hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios dice que cuando Cristo resucitó, dio regalos a su iglesia. Y esos regalos, hermanos, ¿quiénes son? Son los pastores maestros. Son los pastores maestros que tienen el corazón de Cristo. No que son perfectos, no, pero que tienen el corazón de Cristo. Entonces vamos a estar alternando esa parte, ¿sí? Es muy doloroso saber esas circunstancias cuando a mis oídos llegan historias, hermanos, difíciles, de hermanos que son maltratados. Es difícil, es molesto, y uno desearía que hubiera realmente pastores verdaderos en las iglesias, pero no es así. Así que vamos a ver la verdadera perspectiva y el carácter y el trabajo que desempeña un verdadero pastor. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1, Juan dice, en verdad les digo, inicia hablando el Señor Jesús, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En la figura, hermanos, descriptiva del trabajo de los pastores y apacentar a las ovejas, imaginemos un redil en el campo. Un redil era un lugar donde estaba amurallado o estaba cercado para que las ovejas no salieran. Comúnmente eran cercas de madera y había una puerta para que entraran las ovejas. Pero en las noches se contrataba a un pastor
la cual su tarea era proteger las ovejas y estar velando allí en la puerta para que no entraran lobos o bestias nocturnas o que las ovejas no salieran del redil. Así que en las noches había un pastor siempre en la puerta, que estaba ahí cuidando la puerta. Y el Señor va a tomar estas dos figuras para hablar de sí. Él inicia hablando acerca de que Él es el verdadero pastor. Y la segunda alegoría que Él va a utilizar es yo soy la puerta. Esas dos ilustraciones Dios las va a usar para hablarnos lo que realmente Él es, quién es Él, su obra, su carácter como pastor. Entonces en el versículo 1 dice que en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2. Por el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. La primera parte que menciona aquí en el versículo 1 de los ladrones y salteadores, hermanos, era que cuando en ese momento, en la noche, el pastor o el cuidador de la puerta, el portero, no estaba atento, mucha gente podía entrar, pero no por la puerta. Se brincaban las barras o se brincaban lo que acercaba al redil para robar las ovejas. Y el Señor utiliza esta misma declaración más adelante porque Él está hablando de unos pastores que no están cuidando a las ovejas, específicamente de los fariseos. Y Él está poniendo de antemano que Él no es como ellos. Entonces Él inicia diciendo que el que no entra por la puerta entonces son ladrones y salteadores. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. De una manera legal, hermanos, de una manera correcta. El que entra por la puerta entonces es el verdadero pastor. Versículo 3. A este le abre el portero. Pásale, tú eres el pastor. Y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Esta ilustración es maravillosa porque el Señor Jesús conocía el trabajo de ser pastor. Él lo vivía a cada instante. Era muy natural ver esas actuaciones en público. El portero miraba que llegaba el pastor y el pastor comenzaba a hablarle a las ovejas. Literalmente, hermanos, las ovejas están acostumbradas al timbre de voz, ya sea al chiflido o cualquier sonido que el pastor verdadero haga por las ovejas, y ellas van a seguir al verdadero pastor. Las ovejas, hermanos, son los animales, uno de los animales más torpes que existe, porque se dice que son ciegos, casi ciegos. Su vista periférica es muy corta, pero los sentidos más ejercitados es el oído. Así que cuando escuchan la voz, el chiflido, hasta las pisadas de su pastor, las ovejas comienzan a contestar, comienzan a esperar. Ahí viene el pastor. Así que en el versículo 3 está esta ilustración tan tangible de que llega, el portero le abre, comienza a hablar por nombre a las ovejas y el pastor las saca y comienza a ir delante y las ovejas van detrás de él, porque las ovejas conocen su voz. Hermoso es esta descripción. Cuando éramos pequeños, mis hermanas y yo, en la tarde cuando papá regresaba a la casa, él tenía una manera de chiflar muy peculiar. No sé si tu papá le hacía eso cuando era niño, o llegaba y tocaba, o hablaba, no sé, que a lo lejos él chiflaba y nosotros sabíamos que era papá. Y mi hermana Elisa, mi hermana Abigail salían corriendo a recibirlo porque sabíamos que era papá. Bueno, las ovejas, hermanos, cuando escuchan la voz de su pastor, salen a su encuentro. Ellas no tienen dudas de que realmente él ha sido el pastor el que ha llegado. Ya salen a su encuentro. Versículo 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto es hermoso, porque a pesar de que no alcanzan a distinguir en su vista realmente de cómo es el pastor físicamente, tal vez a lo lejos ven borroso, sí, no hay discusión en que lo que ellos están escuchando es la voz de su pastor y no se van a confundir. Hermanos, la realidad de lo que el Señor Jesús está hablando no es una ilustración ni aplicación física.
de este trabajo del ser pastor y ovejas cuadrúpedas. No, está hablando de la condición del alma. Y ahorita lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Versículo 6, Jesús le habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Escucharon lo que el Señor está diciendo, hablando de que Él es el verdadero pastor y de que Él conduce a las ovejas y que las verdaderas ovejas lo siguen, y la gente se quedó como que, ¿de qué está hablando? Versículo 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Como anticipadamente les había dicho, ahora utiliza la siguiente alegoría para hablar acerca del yo soy. Estos yo soy son descripciones, hermanos, son parte de los yo soy del Señor. Anteriormente ya habíamos visto dos, ¿recuerdan? Yo soy, ¿qué? La luz del mundo. Yo soy, ¿qué más? Bueno, sí también va a llegar, pero anteriormente habíamos visto, yo soy la luz, yo soy el agua viva, ¿sí? Entonces, también había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces aquí el Señor habla acerca de que yo soy el pastor y ahora utiliza esta siguiente alegoría, yo soy la puerta. Versículo 7, yo soy la puerta, en verdad le digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, noten eso. Versículo 8, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no nos hicieron caso. Es aquí donde comienza a dar una explicación, hermanos, más coherente, y alcanzamos a ver ahorita en esta descripción un poco borroso de lo que el Señor Jesús está diciendo. Noten que en el versículo 6 la gente no entiende de lo que está diciendo el Señor Jesús, pero en el versículo 8 comienza a dar vistazos simples de lo a quién se refiere. Él está hablando de que los que antes de Él no eran los verdaderos pastores. Y no se está refiriendo a Moisés, hermano, no se está refiriendo a los profetas, no se está refiriendo a los patriarcas, no se está refiriendo a ellos. Específicamente, a aquellos ladrones y salteadores, se está refiriendo a los falsos maestros que existieron en Israel, a los falsos reyes o a los reyes que se descarriaron. Y ahora, en este tiempo, a quien el Señor Jesús va a hablar, específicamente se está refiriendo a los fariseos y a los sacerdotes. Y el Señor deja caer esta forma descriptiva de decir, los que antes vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Hermanos, un ladrón, en el contexto de pastorear ovejas, está buscando la manera de contrabandear, de vender la lana, de vender ovejas sin el permiso o el consentimiento del verdadero dueño. Porque en aquel entonces, y muchos todavía se dedican a eso, se contrataban pastores para ejercer ese cuidado con las ovejas. Ellos no eran los dueños, sino que eran contratados, eran asalariados. Eran personas que hacían un trabajo y después, terminando la semana, les iban a pagar. Y a estas personas, hermanos, comúnmente no les interesaba la salud de las ovejas. A mí, ahora sí como decía el profesor cuando era niño, a mí si aprendes o no aprendes, a mí me pagan. Eso es ser asalariado. A mí no me importa, no tienes amor por tu vocación, no tienes amor por lo que está pasando, hermanos. Un verdadero pastor que ama a Cristo y que ama a la iglesia nunca pudiera decir, yo estoy aquí por el dinero. No, si eso fuera real, hermanos, como lo hay muchos, ellos deberían abandonar la iglesia. Porque es muy triste realmente. Estamos aquí por amor a Cristo, estamos aquí por amor a ustedes, por amor a la gente allá afuera. El Señor ha mandado siervos que aman su palabra, que aman a la gente. Así que el Señor les dice, los que vinieron antes de mí, todos eran mentirosos, todos eran ladrones, todos eran robateros, salteadores, pero las ovejas no les hicieron
caso. Noten esto, hermanos. A pesar de que han existido falsos pastores, siempre han existido verdaderas ovejas. Y en un sentido espiritual, y lo que sucede, hermanos, es que hay muchas personas que Dios ha salvado, pero que han estado en iglesias malas o bajo el liderazgo de pastores malos. ¿Y sabes qué es lo que Dios ha hecho? Dios los ha conducido y los seguirá conduciendo hasta encontrar pastores verdaderos. Porque esa es la gracia de Dios. Dios desea que tú estés en una iglesia sana. Dios desea que cuando tú has sido salvado, estés en una iglesia sana y bíblica, porque solamente en esas iglesias la gloria de Dios es visible. Y la gloria de Dios transforma las vidas. Nuestra misión como iglesia, hermanos, es eso, transformar vidas a través de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios. La gloria de Dios está en sus palabras. No está en estrategias, no está en campamentos, no está en vamos a hacer algo más humanizado, más potable para que la gente se agrade y quiera venir. No, hermanos, aquí ofrecimos pura palabra de Dios. Pura palabra de Dios. Y el Señor, hermanos, deja caer esta noticia. Todos eran falsos. Versículo 9. Yo soy, noten eso, yo soy la puerta. Cada vez que usted vea esta declaración yo soy en rojo, son las palabras del Señor Jesús. Y ese término yo soy siempre tiene que verse como un título divino, como un título de divinidad. Yo soy. Así como le dijo a Moisés en la zarza, yo soy el que soy. Y el Señor dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Lo que ahora está explicando el Señor no es algo literal, no es la puerta en sí, no es el trabajo de ser pastor, sino que Él está hablando del contexto y de la necesidad. En algún momento, hermanos, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, Él salió a predicar el reino y comenzó a ver las multitudes y comenzó a ver las aldeas y caminaba entre las aldeas. Y dice la Escritura que cuando Cristo vio las aldeas y las personas que no tenían pastor, dice que se conmovieron sus entrañas, que se entristeció, que eran ovejas que no tenían pastor. Hermanos, tú no eres el pastor de tu propia vida. Si Dios te ha salvado, déjame decirte que tú no eres el pastor de tu propia alma. Tú necesitas ser pastoreado. Y si tú no has sido salvado, tú necesitas ser pastoreado y salvado. Y el Señor está diciendo aquí, yo soy la puerta. Y lo que el Señor está diciendo al decir esto es que el único acceso a la salvación y el único acceso a la membresía de este grupo de ovejas es Él. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, va a ser salvo. ¿Salvo de qué? A lo largo de este evangelio hemos visto salvar, salvación. Y el que coma de mí, el que coma este pan, nunca que va a morir, sino que yo lo voy a resucitar. Y hablamos de eso. Bueno, ¿salvación de qué? Ya lo hemos mencionado, hermanos. Nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Hermano, en la historia del Antiguo Testamento hay una historia muy, muy horrible para dos pueblitos que Dios había sentenciado a esos dos pueblos por su manera de vivir. Y al final de esa historia Dios los destruye con fuego. Pero un familiar de Abraham está allí, así que va por él. Hay dos ángeles en la historia, ¿recuerdan la historia? Y Dios destruye esa ciudad con fuego. Al inicio de Génesis hay un personaje ya grande, viejo, que el Señor le habla y le dice, construyete una barca. Pero Señor, jamás ha llovido. Ellos no conocían la lluvia no existía. La tierra se regaba por un rocío, la lluvia no existía.
Y lo creían loco porque pasó más de 80 años haciendo un barco grandísimo. Y cuando terminó, llegaron los animales, el Señor decidió destruir a todo el mundo. Hermanos, un día va a venir el Señor. Créelo o no, realmente no me tiene cuidado. El Señor va a venir y va a juzgar con fuego. Y si tú no estás justificado por su Hijo, vas a estar bajo la ira de Dios. Y nadie quiere eso, hermanos. Nadie se puede enfrentar a un Dios infinito y ganar. Nadie. Así que si tú no entras por esta puerta que es Cristo, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Esta última declaración, y hallará pasto, es impresionante, porque podemos ver, hermanos, que el corazón pastoral de Jesús no está preocupado solamente por sacar nuestra alma de la ira de Dios, por salvarnos del infierno. No solamente está interesado en eso, sino que también está interesado a darnos prados verdes. ¿Qué quiere decir eso? No solamente Él nos dio gracia para ser salvados, sino que nos da más de lo que no merecemos. Nos da su favor y su misericordia para que podamos vivir gozosos con Él. Cada bocado que comiste esta semana, abriste tu boca y lo metiste a tu boca y lo masticaste y lo probaste, hermano, eso es un bocado de gracia que Dios ha dado a tu vida. Cada vez que te pudiste refrescar ahora en este calor y prenderle al mini split, eso es un bocado de gracia a tu vida. Te querías comprar algo pero no ajustaste, también es un bocado de gracia a tu vida. Él nos da más de lo que no merecemos, hermanos. Él les dijo a sus discípulos antes de irse, dice, me voy a ir, pero voy a enviar al Espíritu Santo porque donde yo esté, yo quiero que ustedes estén, ¿qué? Conmigo. En Juan 17 el Señor está orando y les dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que teníamos tú y yo ambos en la eternidad pasada. Señor, a nadie se me perdió, solamente al que estaba destinado a perderse. Pero le dice después, Padre, pero yo quiero que estén conmigo, para que vean, ¿qué? Mi gloria. Eso no lo mereces tú ni yo. No merecíamos ser sacados de la ira de Dios, ni mucho menos estar con Él para siempre. Pero Él quiere que sea así sea, y será. Nos sacó de la ira de Dios, nos salvó, y ahora Él quiere que estemos con Él por siempre, disfrutando de las riquezas infinitas que Él tiene a su lado. No en este mundo, hermanos, no a nuestros términos, no con lo que nosotros deseamos que estos ojos ven, no. Son riquezas que no se comparan con estas cosas del mundo. Como dice Juan, porque lo que se ve está destinado a desaparecer, pero lo que no se ve dura para siempre. Así que entra por la puerta. Si tú no eres de Cristo, entra por la puerta, ven a Él en arrepentimiento y fe, y te dará salvación y pastos verdes. Gracia que nos lleva al gozo exorbitante. Un amor tan abrumador. ¿Te has sentido así en alguna vez de tu vida? Cuando contemplas el amor y la gracia de Dios, que tú dices, pero ¿cómo es posible que hiciera esto por mí? Y que se mantenga todavía y para siempre. No puedo con esto. ¿Sabes qué significa la palabra abrumar o el verbo abrumar? La idea central es algo que no puedes soportar, un sentimiento que ya no puedes soportar y se desborda. Eso está abrumado. El amor de Dios es tan abrumador. ¿Te ha pasado? ¿O estás tan entristecido que no alcanzas a ver eso? Pídele a Dios que te regrese el gozo de tu salvación y contempla. Es abrumador el amor de Dios. Es abrumador el amor de Cristo que te lleva a adorar. ¿Qué es lo que dijo en el capítulo final del capítulo 9? El ciego que había recobrado la vista. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Tú crees en el Mesías? ¿Quién es, Señor, para que yo crea? ¿Soy yo? Creo.
Déjame te adoro. Y se postró y le adoró. Así que el Señor, hermanos, promete esta realidad: salvación, vida eterna, pastos verdes. El ladrón, versículo 10, solo viene para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Este texto comúnmente se utiliza para hablar acerca de Satanás, de lo que hace el diablo. Estrictamente no está hablando aquí de Satanás, pero también podemos hablar de que sí, Satanás tiene esa labor, tiene esa intención de destruir, y realmente, hermanos, si tú no perteneces al redil del Señor, tú estás bajo el ataque de Satanás, de la influencia del mundo, y poco a poco tu vida está siendo destruida, aunque no te des cuenta, aunque todo marche bien. Tu vida comienza a ser despedazada. Pero el Señor, y ese pero lo cambia todo, hermanos. Ese pero lo cambia todo. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta declaración es impresionante. Yo quiero que ustedes noten otra vez, Dios no solamente está interesado en salvarnos, y eso ya es infinito. Él está interesado en abundancia, en satisfacer nuestro corazón, en que atesoremos lo más hermoso que produce satisfacción en nuestro corazón. ¿Sabes qué es lo único suficiente que trae satisfacción al hombre? Cristo. Cristo, Dios. Él es el tesoro, hermanos, es la perla de gran valor. Cristo es lo mejor que tenemos, lo único que tenemos. Hermanos, si me preguntas, ¿qué es lo más que valoro, hermanos? No es mi familia, no es mi esposa que está aquí, no son mis hijos. Yo tengo una hija más chica y ella es muy bella y la amo tanto, pero ni siquiera ella se compara a la hermosura y la gloria de Cristo. Nada es suficiente, nada se compara a su hermosura. Lo único mejor, glorioso, hermoso, precioso y atesorable que tengo es Cristo. Cristo. Fuera de ahí todo es vanidad, polvo y aire. Y el Señor, hermanos, dice que Él está interesado en que tú tengas una vida abundante. Estas declaraciones a veces ya suenan como, está predicando prosperidad. Bueno, lamentablemente por culpa de ellos, hermanos, cualquier cosa que suene prosperidad se mancha. Pero la realidad es que el Señor está interesado en ti. La única gran diferencia es que la prosperidad que Dios quiere para ti no es dinero. Ya me voy. Hermanos, a Dios no le interesa el dinero. Él sabe que el dinero saca lo peor de nosotros. Por eso a veces no te da. Y le pides y trabajas y no ajustas. Hermano, Dios no quiere eso para ti a veces. La riqueza es un misterio. Y los que a veces se hacen ricos es porque a veces, no siempre, pero a veces tomaron el camino más fácil y van a pagar. Pero a veces los que han sido hechos ricos, hermanos, es porque ellos saben y pueden conducirse en riqueza para la gloria de Dios. ¿Tú sabías que el dueño, uno de los dueños de la cadena de comida de Chick-fil-A en Estados Unidos es cristiano, creyente? Él no abre los domingos. Todos sus restaurantes no abren los domingos. Todos están convocados a ir a las iglesias. De hecho, en las cajitas aparece ahí John 3:16, Proverbios, Juan 3:16. Mucha gente empezó a quejarse de que por qué él perdió millones de dólares por hacer eso y no le importa. También hay historias del creador de Palmolive, todos esos que le dijeron al Señor, Señor, yo creo en ti, yo te voy a glorificar. Y al final de sus vidas, ¿saben qué es lo que hacían? Ellos donaban el 90% al Señor y ellos se quedaban con el 10%. Porque ellos pueden vivir para la gloria de Dios aún teniendo eso. Muchas de las veces, hermanos, Dios no está interesado en nuestro dinero. Dios no está interesado en que en este mundo prosperes económicamente. En primer lugar,
No estoy diciendo que no, pero no está interesado en primer lugar. Las riquezas de Dios que nos llevan a la plenitud son su palabra. La convivencia que tenemos con Él por su Espíritu Santo. La iglesia. Ustedes. La palabra. Ahorita que pasó nuestro hermano César a leer, estaba un poco quebrantado por las alabanzas, porque ese es el fin de todo. ¿Te pasa que en algún momento en la alabanza, sientes que hasta vuelas? Está cumpliendo el objetivo, que alabar al Señor en comunidad, para que tu espíritu sea vivificado en la misericordia de Dios. Por eso es que cantamos palabra de Dios, no nos interesa cantar. ¿Cómo va la canción esa? Yo soy la niña de tus ojos. No nos interesa cantar eso. Nos interesa cantar Biblia, la palabra de Dios. Pero yo he venido para que tengan vida, para que la tengan abundante. Hermanos, muchos de nosotros en el cristianismo, cuando Dios nos ha salvado, tendemos a pensar que la vida cristiana es vivir en gris, prueba tras prueba, aflicción tras aflicción. Ay, Señor, ¿cómo estás, hermano? Bueno, pues ahí vamos. Cuando a veces ignoramos, hermanos, todos los recursos poderosos que Dios nos ha dado para vencer el pecado, para vencer las pruebas. Dice la Escritura que cuando Dios prueba nuestro corazón, Él también nos da la salida. Fíjate. Te da la prueba, pero también te da la llave para que salgas. Entonces, Dios está más interesado, hermanos, en abundancia, pero que no es de este mundo. Es una abundancia que está en su palabra, es una abundancia que está en su carácter al conocerlo, es una abundancia que está aquí en esta iglesia, que está entre nosotros, no entre las paredes, en ti, en mí. El hecho de sentarme contigo, convivir, platicar, hablar de Cristo, reír juntos, eso es abundancia, eso nutre nuestras vidas. Orar por ti, que tú ores por mí, eso nutre mi vida, eso es abundancia. La vida cristiana está diseñada para vivirse en gozo y en abundancia, no en pobrezas ni en quejas. Yo soy el buen pastor, noten esta segunda declaración, versículo 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. La única gran noticia que diferencia a los malos pastores, hermanos, es que el buen pastor se entrega y da la vida por las ovejas. Los asalariados no hacen eso. Versículo 12. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y, ¿qué hace? Y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Quiero que noten el contraste de un asalariado al verdadero pastor. Lo que nos indica, hermanos, realmente el carácter de un verdadero pastor y específicamente Cristo Jesús es que Él está decidido por sus ovejas. El amor sin fingimiento por sus ovejas. El sacrificio por sus ovejas. Ve venir el peligro y afrenta al peligro, da la cara al peligro. Hermanos, cuando Él estaba a pocos días de ser crucificado, les dice a los discípulos, vamos a ir a Jerusalén. Ellos estaban ocultos fuera de Jerusalén, dormían en en Betania. Estaban fuera de Jerusalén porque, ¿qué es lo que estaba pasando? Porque buscaban matar a Jesús. Y entonces en algún momento les dice, vamos a ir a Jerusalén y me voy a entregar y me van a matar y me van a crucificar y al tercer día voy a resucitar. Y Pedro, ¿qué le dice? Señor, en ningún momento te acontezca esto, Señor. No vayas, ¿para qué vas? Y el Señor le contesta, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Hermanos, desde que nosotros vemos la intención de Jesús,
Al estar predicando y al estar preparándose a la cruz, Él estaba decidido a ir a dar la vida por sus ovejas. Nada se lo interpuso que Él se detuviera. Le pudo haber dicho a Pedro, oye, sí es cierto, Pedro, ¿verdad? Pues, ¿para qué voy? Bueno, hermanos, Él estaba determinado. Él, horas antes de ser entregado, estaba orando en el monte de Getsemaní, llorando y goteando gotas de sangre. Y Él estaba pidiéndole a sus padres, Señor, Dios mío, por favor, yo quiero ir a la cruz. No quiero separarme de ti, pero quiero que tú hagas tu voluntad. ¿Y el padre qué hizo? Guardó silencio. Y ese silencio era tan abrumador diciendo, vas a ir a la cruz, vas a morir, vas a hacer lo que yo te digo. Y él dijo una vez, Padre, Dios mío, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Llegan, lo arrestan, lo golpean, Judas lo traiciona y lo llevan a golpear toda una noche. Guardó silencio. Al día siguiente van, lo desnudan, lo vuelven a golpear y hacen que cargue una cruz que pesaba como 13 kilos, 30 kilos, para que al final lo maten en la cruz. El verdadero pastor, hermanos, el carácter de este verdadero pastor que estamos hablando se enfoca en el sacrificio, no en la comodidad. Hermanos, Cristo no tenía ninguna necesidad personal de venir y hacerse hombre e ir a la cruz. No. ¿Verdad que no? Él no necesitaba eso. Él no tenía esa parte, pero aún así, como dice Filipenses, se despojó de su gloria. No aferrándose a ella, sino que la abandonó. Y vino en forma de hombre, por obediencia. Como dice la carta de Hebreos, ahí en el sufrimiento Jesús aprendió obediencia. Aprendió a ser obediente. El verdadero pastor, hermanos, se sacrifica por las ovejas, no huye. Y en una manera práctica, el verdadero pastor, hermanos, los pastores de las iglesias, confrontan el problema. Hacen lo que tienen que hacer. Son fieles al Señor. Hermanos, como pastores, y estoy hablando en esta aplicación como pastores, hay trabajos que no nos gusta hacer. No es agradable, es muy incómodo, hermanos, a veces ejecutar disciplina en la iglesia. No nos gusta. Ir a confrontar a un hermano no nos gusta. Es muy incómodo. ¿Y saben qué es lo que hacen la mayoría de los pastores? Se hacen el que no vi. ¿Y qué pasa en las iglesias? Indisciplina. ¿Y qué lleva la indisciplina? La indisciplina en una iglesia, hermanos, ofende la santidad de Dios. Hermanos, en esta casa, yo no gobierno aquí, yo no soy el jefe de esta casa, ni ustedes lo son. Aquí el que gobierna es Cristo, quien es la cabeza. Y aquí se hace lo que su palabra dice que se tiene que hacer. Son sus mandatos, son sus enseñanzas. Y yo como pastor, los pastores tenemos que velar que así sea. Y ustedes tienen que velar como iglesia el cómo se va a realizar. Por eso es que la iglesia también tiene una responsabilidad hermosa y grande. Los pastores decimos el qué y ustedes hacen el cómo. Hechos capítulo 6. Hay un problema con las viudas griegas que no les dan de comer. Llega a queja de los apóstoles. Los apóstoles dicen, nosotros no vamos a andar arreglando sus problemas. A ver, busquen a 7 hombres llenos del Espíritu de Dios y que ellos pongan orden. Nosotros tenemos que estar en la palabra y en la oración. ¿Y qué hacen la iglesia, hermanos? Buscaron 7 hombres llenos del Espíritu de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Pusieron orden en la iglesia. ¿Quién los buscó? La iglesia. Ellos propusieron, ordenaron, ¿y la iglesia qué? Amén. Vamos a dar. ¿Sí se fijan que la iglesia tiene una responsabilidad? Hechos, Mateo capítulo 18, al final dice, si tu hermano no te oye, ponlo ante la iglesia, y si no quiere escuchar a la iglesia, tenlo por gentil. La iglesia tiene una autoridad que ejercer, la disciplina. El papel del pastor es decir, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y usted como iglesia es, ¿cómo le vamos a hacer?
Por eso la membresía, hermanos, es vital. Porque lo maravilloso es que si Dios te ha salvado, Dios te ha dado un don en su gracia, que debe ser ejercitado. ¿En dónde? ¿Allá afuera? Sí, posiblemente. ¿En tu trabajo? No, aquí en la iglesia. Aquí se tiene que ejercitar lo que Dios te dio. Para que Dios te haga crecer y hagas crecer a los demás. Tú tienes algo que nos pertenece y nosotros tenemos algo para ti. Qué hermoso es esto, ¿no? Por eso consideremos la membresía, amados hermanos. Así que el Señor vuelve a decir, Él es el verdadero pastor, no es mentiroso, no está ultrajando a las ovejas, no es una persona que ve venir el peligro y sale corriendo porque le están pagando, no. Él está interesado en individual y en el grupo de sus ovejas. Él conoce a cada una por nombre. Y lo dice, yo soy el buen pastor, versículo 14, y conozco, noten eso, conozco mis ovejas, hermanos. ¿Sabes cuántas millones de personas habitan en este planeta? 8 billones, dicen. Yo ni siquiera a veces me acuerdo cuántos contactos tengo en el celular y a veces que le hablo, que me hablan, no lo conozco muy bien. Dios sabe por nombre, por historia individual de cada uno de sus ovejas. Yo las conozco, pero esta parte de conocer, el verbo que utiliza aquí no es solamente no, yo conocía a un amigo ahí de la escuela, yo lo conozco de vista, hemos escuchado eso, lo conozco de vista, no, Dios no está hablando aquí, Jesús no está hablando de yo lo conozco de vista, Él está hablando de yo lo conozco en relación cercana, lo conozco tal y como es, sé quién es, sé lo que hay en su corazón, yo lo conozco y ellas me conocen. ¿Tú conoces a Jesús, hermano? ¿Realmente lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿Cómo es Él? ¿Sabes lo que le gusta y lo que le desagrada? ¿Sabes la potencia de su poder? ¿Has visto su gloria aquí? ¿Realmente lo conoces? ¿O todo lo que sabes de Él y quieres saber de Él fueron costumbres que te fueron dando? Eso no es conocer. Tú tienes que conocerlo personalmente. Porque Él lo conoce todo, pero tú lo conoces. Quiero terminar aquí, el próximo domingo vamos a continuar con lo siguiente, pero en el versículo 14, hermanos, nos deja ver los dos oficios del pastor. Él es la puerta, Él es el verdadero pastor, el acceso a la vida y a la plenitud es Cristo. Y tú puedes venir a Él en arrepentimiento y fe y Él te dará esa vida. Recuerda, no es una vida plena aquí por tener millones, no, es una vida plena aquí, ahora, por tenerlo a Él. Por tenerlo a Él. Y Él es el verdadero pastor. Y quiero terminar con esta idea, hermanos. Así como comencé, todo ser humano necesita ser pastoreado, todos. Pero una de las cosas, y esto lo voy a decir para los que ya son creyentes, una de las cosas que sucede es que cuando tenemos malas experiencias con pastores o con un pastor, muchas de las veces nuestro corazón se cierra por temor a que vuelvan a dañarnos. Y ¿sabes qué? Hay una historia muy parecida a eso, que vamos a ver casi al final de este evangelio. Y termino con esto. El Señor Jesús resucita, se aparece a sus discípulos, pero hay un discípulo que no está allí. ¿Recuerdan quién es? Tomás. Y el Señor Jesús se va y dicen los discípulos, llega Tomás y dice, el maestro estuvo con nosotros. Y Tomás dice, no, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no palpe sus heridas y meta mi mano en su costado, yo no voy a creer. ¿Qué es lo que estaba pasando con Tomás? ¿Será un incrédulo ateo? No, lo que realmente había pasado con Tomás es que él había puesto la fe en Jesús como Mesías, pero el Mesías revolucionario.
que iba a traer libertad a los judíos. Y cuando lo vio crucificado y muerto, su corazón hizo crack. Su corazón murió. Y él se dolió tanto que él se cansó de esperar en el Mesías. Muchas de las veces nosotros queremos creer al Señor, pero a nuestros términos y a nuestras condiciones, así como Tomás. Yo voy a creer cuando venga, lo toque. En la segunda escena, ¿qué es lo que pasa? El Señor se aparece y ahí está Tomás. ¿Y qué le dice? Él le habla a Tomás, no le habla a los demás. Dice, Tomás, ven, tócame, aquí estoy. Y le dice, no seas incrédulo, sé creyente. ¿Y qué hace Tomás? Se echa al piso y dice, mi Señor y mi Dios. Lo que pasa muchas veces, hermanos, es que por culpa del dolor que muchas veces pueda pasar en iglesias, en pastores, muchas veces uno se cierra y cree que los demás son así. O se cierra por autodefensa. Sí. Pero si realmente llega a pasar eso en tu vida, para crecer tienes que abrirte. Y el trabajo del Espíritu de Dios es hacerte como Cristo, pero si tú no te abres, no va a suceder y para ti va a ser más doloroso. Confía en el verdadero pastor. Confía en Cristo, que Él te puede conducir a pastores verdaderos, a prados verdes. Confía en Él y déjate ser sanado por Él. Y para los que no son creyentes, tú necesitas ser pastoreado. Tú no sabes vivir la vida como Cristo quiere que la vivas. Deja de ser orgulloso. Ríndete ante el Señor. Él te hizo, tú no te hiciste a ti mismo. Él te hizo a ti y Él sabe cómo se debe vivir esta vida debajo del sol. Déjate ser pastoreado por Él, por su palabra, por el poder de su Espíritu Santo. Hay una paz. Cuando uno es pastoreado, hermanos, sana. Y todas las cosas comienzan a tomar rumbo para la gloria de Dios y para tu beneficio. Así que les animo, hermanos, a que se entreguen al Señor, a que pasen por la puerta del verdadero redil y para que descansen en el verdadero pastor. Amén. Oremos. Señor, te damos a ti gracias. Gracias, Señor, porque nos permites ver en tu palabra tu amor, tu interés en ser pastoreados, en ser amados de esta manera a tal grado que es tan abrumador, Señor, ver tu amor, ver tu hermosura, ver las intenciones que tú tienes para tus hijos, el ser pastoreados. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor y gracias por mandarnos pastores que te aman a ti. Edifica tu iglesia, Señor, y oramos por todos los pastores aquí en la laguna, Padre, para que tú redargullas para aquellos que no están haciendo su trabajo y para que des valentía y valor y poder y sabiduría para los que lo hacen. En el nombre de Jesús. Amén.